Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. Los caminos de esta comunión deben ser los que Dios mismo ha designado, cuyos principales son Jesucristo mismo y el Espíritu Santo. Primero, por Jesucristo, quien fue representado por la escalera de Jacob que estaba entre el cielo y la tierra, como la persona en la que el cielo y la tierra se unen, Dios y el hombre tienen comunión entre sí. También fue representado por el templo, donde el pueblo subía para reunirse y tener comunión con Dios y Dios con ellos, y particularmente por el propiciatorio, donde Dios prometió reunirse con su pueblo y tener comunión con él. Por lo tanto, el apóstol añade aquí en el texto: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Primera de Juan 1:3, porque por nuestra parte, todo nuestro acceso a Dios es por Él. Por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu, Efesios 2:18. Todos los acercamientos de Dios a nosotros son también por medio de Él. Toda la luz, la vida y el amor que Dios comunica a su pueblo son solo por medio de Él. Y tenemos esta comunión por medio de Cristo con Dios. Primero, en virtud de su encarnación. Él asumió nuestra naturaleza en unión y comunión con Dios, y así dio paso a nuestras personas. En segundo lugar, en virtud de su vida que vivió aquí en el mundo, considerado ya sea en el santo ejemplo que nos dejó para caminar o en la doctrina que aquí predicó, por ambos condujo a los hombres en el camino correcto hacia la comunión con su Padre. En tercer lugar, en virtud de su muerte, y de haber hecho la reconciliación por nosotros mediante su sangre. Porque si no hubiera habido una reconciliación y un acuerdo hecho entre Dios y nosotros, nunca podríamos haber tenido comunión con Él. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Amós 3:3. Esta comunión con Dios es una entrada inferior al más santo de todos en este mundo, y se dice que es por la sangre de Jesús, como habla el apóstol, teniendo pues, hermanos, la certeza de entrar en el Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos ha consagrado a través del velo, es decir, de su carne. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero y con plena certeza de fe, purificados nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Hebreos 10:19-22. En cuarto lugar, en virtud de su resurrección, por la que los creyentes llegan a ser resucitados a una vida nueva. Romanos 6:4. Y solo en esta nueva vida tenemos toda nuestra comunión con Dios. El viejo hombre que hay en nosotros no es capaz de ello, Romanos 6:6, ni los poderes de la naturaleza, hasta que sean renovados, resucitados y vivificados por el poder de la resurrección de Cristo. En quinto lugar, en virtud también de su ascensión al cielo, de donde desciende sobre los creyentes una influencia y un poder divinos por medio de la fe, por lo cual son llevados por encima de este mundo y ascienden al cielo y a la comunión con Dios. Como argumenta el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. En sexto lugar, en virtud de su intercesión, porque esta es una gran cosa por la que intercede ante su Padre en el cielo, para que su pueblo tenga unión y comunión con Él. Eso aparece por lo que Cristo ora en favor de sus discípulos: que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Juan 17:21. Y así tengan comunión con nosotros. De modo que todas estas cosas que he dicho acerca de Cristo tienden a este gran fin: llevar a los santos de Dios a esta comunión con Él. Esta comunión con Dios es también por el Espíritu de Dios. Como el apóstol habla de la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. El Espíritu Santo comunica la gracia de Cristo y el amor de Dios, de modo que toda nuestra comunión con el Padre y el Hijo es por el Espíritu. Ahora bien, el Espíritu realiza esta comunión con Dios, santificando nuestros corazones y asimilando nuestra naturaleza a la de Dios. Porque no puede haber comunión donde no hay semejanza de naturaleza. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas o el fuego con el agua? Segunda de Corintios 6:14. No hay semejanza en sus naturalezas.
Como los elementos que tienen cualidades simbólicas y alguna semejanza en su naturaleza, pasan fácilmente unos a otros por una transmutación natural, debe haber alguna adecuación y semejanza entre Dios y el alma en esta comunión con Dios. La enemistad y la contrariedad que hay en nuestra naturaleza con Él deben ser eliminadas por la operación santificadora del Espíritu Santo en nosotros, elevando el alma por encima de su poder y alcance natural. El apóstol distinguió entre el alma y el espíritu en el hombre. El espíritu es la parte superior del alma, y es en el espíritu donde tenemos nuestra comunión con Dios, quien es un espíritu. Juan 4:24. Así que nuestra unión y comunión con Dios es por medio de nuestro espíritu humano, la parte suprema del alma, y es elevada y levantada por el Espíritu de Dios por encima de su propia capacidad o poder natural. Estas son las principales vías de comunión con Dios. Pero luego, hay formas subordinadas, que son las ordenanzas e instituciones de Dios para ese fin. Porque Dios, en todas las épocas, ha estado entrenando a su pueblo para esto, para tener comunión consigo mismo. Por lo tanto, Él estableció ordenanzas para ese fin bajo la ley. Hubo sacrificios, altares y fiestas solemnes designadas por Dios, especialmente el día de reposo, y un santuario erigido. Todo fue con este fin, para que su pueblo se acercara a Él y tuviera comunión con Él. Y así, en el Nuevo Testamento, Dios también ha designado sus ordenanzas para este fin, como la oración, escuchar la palabra, el canto de los salmos, el bautismo y, especialmente, la cena del Señor, que por eso se llama la comunión, como aquella ordenanza en la que tenemos una comunión más especial con Cristo y con Dios en Él. Pregunta: ¿pero qué se debe hacer más particularmente de nuestra parte para obtenerla y mantenerla también? En general, hemos de desearla y jadear por ella como la cosa más beneficiosa y necesaria del mundo. Muchos no la tienen porque no la desean. Se satisfacen en su conversación con las cosas de abajo y en la comunión que tienen con las cosas sensibles y naturales. No desean esta comunión con Dios. Debes hacer que tu objetivo y fin en todas las ordenanzas a las que te acerques sea tener en ellas comunión con Dios. Muchos acuden a ellas por costumbre, otros por curiosidad y otros por hipocresía. Por lo tanto, no encuentran esa comunión con Dios que de otra manera podrían obtener si la hicieran su gran alcance y fin. David atestigua el gran anhelo que tenía por el santuario de Dios, pero era para este fin, que allí pudiera reunirse con Dios y tener comunión con Él, como lo expresa en el Salmo 27. Una cosa he deseado de Jehová, que buscaré, que habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Y de nuevo: oh Dios, tú eres mi Dios, pronto te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en una tierra seca y sedienta, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria así como te he visto en el santuario. Salmo 63, 1-2, lo cual es en efecto para poder tener allí comunión con Dios. Pero más particularmente, si queremos tener comunión con Dios, debemos mantener el ejercicio de la fe en Cristo. Por Él es que tenemos toda nuestra comunión con Dios. Por eso a Cristo se le dio el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Que la fe mire a Dios como en Cristo, y así podremos contemplarlo reconciliado. Podemos contemplar cómo desciende a nosotros en nuestra propia naturaleza. Podemos contemplarlo en un trono de gracia, y como si hubiera entrado en un pacto de gracia, por lo que podemos tener acceso a Él con mayor libertad y audacia. Esa es la parte activa de esta comunión con Dios. Y, a través de la fe en Cristo, Dios también se comunica por su Espíritu a su pueblo en luz, vida y amor, lo cual es la parte pasiva de esta comunión. El apóstol dice a este propósito: cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Esta confesión es un acto de fe. Si no solo sale de la boca sino del corazón, lleva al alma a esta comunión con Dios. Se expresa por nuestra parte en que habitamos en Dios, y por parte de Dios, en que Él habita en nosotros. Mantener un ejercicio diario de arrepentimiento, para que ningún nuevo pecado ni la culpa del mismo en la conciencia impidan e interrumpan nuestra comunión con Dios. Porque ¿quién puede decir: he limpiado mi corazón,
¿Estoy limpio de mi pecado? Proverbios 29. El apóstol habla en este capítulo de la comunión con Dios y añade: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Por eso añade: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Sabemos que la confesión de los pecados es una gran parte del arrepentimiento, y cuando el pecado es así confesado y perdonado, no tiene por qué obstaculizar nuestra comunión con Dios. El apóstol también menciona, en mi texto, la comunión con Dios y la limpieza del pecado por la sangre de Cristo. Ambas cosas están juntas, de modo que para mantener esta comunión con Dios debemos ser limpiados del pecado por la sangre de Cristo, bajo las condiciones de fe y arrepentimiento. Mantener un curso constante de oración y alabanza a Dios. 1. Oración. La oración es una ordenanza especial para la comunión con Dios, y por lo tanto es tan ordenada en la Escritura. Orad sin cesar, dice el apóstol en un lugar, Primera de Tesalonicenses 5:17, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice en otro lugar, Efesios 6:18, porque si no es una oración en el Espíritu acompañada de fe y fervor del alma, podemos orar y sin embargo no tener comunión con Dios. La oración se compara con el incienso, pero no asciende al cielo sino en el fuego del afecto santo encendido por el Espíritu. Por eso Cristo propuso varias parábolas para poner a los hombres en el fervor, la fe y la perseverancia en la oración. Si el alma se acerca a Dios en algún deber, será en este. Así, el acercamiento de Dios al alma se experimenta mucho en este deber de la oración. Cristo mismo tuvo su transfiguración desde el cielo y la gloria de Dios resplandeciendo sobre él mientras oraba, como se lee Lucas 9:29. Y la experiencia de los santos puede dar mucho testimonio de esto. Y luego, 2. Mantener un curso constante de alabanza a Dios. La alabanza es la gran ordenanza del cielo para la comunión con Dios, en un estado de perfección. Y, si somos capaces de alcanzarla en nuestro estado actual, elevará el alma a la comunión con Dios. El alma está en sus operaciones más elevadas cuando está alabando a Dios, y cuanto más elevados son los actos del alma, más se acerca a aquel que es el Dios Altísimo. Manténganse puros, aunque por pureza no me refiero a una pureza absoluta, sino a la vigilancia contra todos los pecados y tentaciones, resistiendo todo pecado, no viviendo en pecado, y un esfuerzo continuo para mortificar todo pecado en nosotros. Cuanto más pura es el alma, más apta es para la comunión con Dios. La promesa de ver a Dios es hecha por nuestro Salvador a los puros de corazón. Mateo 5:8. Y con los puros, Dios se mostrará puro, dice el salmista. Salmo 18:26. El apóstol Santiago, hablando de esta comunión con Dios, que expresa por nuestro acercamiento a Dios y su acercamiento a nosotros, añade esta exhortación: limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Santiago 4:8. Y el apóstol Pablo habla a los corintios de lo mismo. Les aconseja entonces que se mantengan puros. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos, y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid pues de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros un padre, y seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que Dios esté mucho en tus pensamientos y en la vista de tu mente, no solo cuando te acercas a alguna ordenanza solemne, sino en todo el curso de tus acciones, cuando sales y entras, cuando te acuestas y te levantas. Porque ¿cómo pueden mantener comunión con Dios los hombres que rara vez tienen pensamientos en Él? Nuestra comunión con Dios no es de manera sensible como lo es con las criaturas, sino que es por los pensamientos internos y el ejercicio de la mente, que por lo tanto debemos frecuentar. Deberíamos con David poner al Señor siempre delante de nuestra cara. Salmo 16:8. Y no como los malvados, de quienes se dice, Dios no está en todos sus pensamientos. Salmo 10:4. Esto es más bien vivir sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Que vivir en comunión con Él.
Estos pensamientos de Dios no deben ser ligeros y transitorios, sino fijos y serios, especialmente en ciertos momentos que debemos dedicar más peculiarmente a la meditación solemne. La meditación acerca el objeto al alma y el alma se acerca a él, aunque localmente esté distante. Une el alma a él, se mezcla con él, por lo que lo posee o es poseído por él. Practica la abnegación, porque el que permanece en sí mismo y vive en y para sí mismo, vive a distancia de Dios. Dios y el yo son como dos términos opuestos. Debemos abandonar el uno, si queremos acercarnos al otro. Cuando el hombre cayó por primera vez de Dios, cayó en sí mismo. Por lo tanto, debe abandonarse a sí mismo, si quiere volver a Dios y tener comunión con Él. Hay una doble negación de sí mismo. Una es interna. Cuando podemos negarnos a nosotros mismos en todos los pensamientos elevados de nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos, todos los fines propios, el autoaplauso, la autosuficiencia, esto es altamente requerido para nuestra comunión con Dios. El yo es ese Dagón que debe caer ante el arca de Dios. Primera de Samuel 5, 2, 4. Ese ídolo que debe ser expulsado del templo del alma del hombre para que Dios pueda entrar y habitar allí. 2. Luego hay una abnegación que es externa. Dios a veces llama a su pueblo a esto, para tener comunión consigo mismo, como abandonar al padre, la madre, la casa, la tierra, la libertad, y todo esto para recibir el céntuplo en esta vida, como lo ha prometido nuestro Salvador, Mateo 19, 29. Caminar en el amor. Esto lo añado porque nuestro apóstol insiste mucho en ello en esta epístola. El amor es un afecto necesario para toda comunión, para la comunión con los santos entre sí y para la comunión con Dios, porque Dios es amor, y el que habita en el amor habita en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 16. Y esta inhabitación mutua es la comunión de la que hablo. El amor es la banda de unión, y toda comunión se funda en la unión. Por lo tanto, donde no hay amor, ¿cómo puede haber comunión? Donde los hombres no caminan en amor, ¿cómo pueden caminar en comunión con Dios? Si los cristianos andan en disputas, envidias, debates, emulaciones, contenciones, por este medio no solo se verán obstaculizados en su comunión entre sí, sino también con Dios. Por último, que el pueblo de Dios camine en comunión unos con otros, que estén todos unidos a alguna iglesia visible particular, donde puedan disfrutar de todas las ordenanzas del culto divino que Dios ha instituido para la comunión consigo mismo. Además de la Iglesia universal, de la cual Cristo es la cabeza y el pastor supremo, hay iglesias particulares bajo la presidencia y el cuidado de pastores particulares, a las cuales todos los cristianos profesos deben pertenecer para su comunión con Dios y entre sí. Que los santos en la tierra tienen una comunión real con Dios, y que esta comunión es la alegría de sus corazones, la vida de su vida, y su alivio bajo todas las presiones y problemas en esta vida, es una verdad tan firmemente sellada en sus corazones por la experiencia, así como claramente revelada en la palabra, que no puede quedar ninguna duda al respecto entre aquellos que tienen algún conocimiento salvador de la vida y el poder de la religión. John Flavel.